Hola, ¿cómo están? Me habían pedido unas aclaraciones en relación con un posteo que yo hice en Instagram, en relación con los que creen los analistas que se dicen lacanianos, pero que son freudo-lacanianos, por no decir freudianos. El primer punto decía que el análisis empieza cuando se instala la transferencia. Eso es lo que creen ellos. Bueno, esto es una teoría de lacaniana vieja que viene del seminario 11, donde Lacan dice que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual de lo inconsciente. Esta teoría trabaja con otra teoría, a su vez, que es la teoría del homúnculo, que maneja casi todos los analistas, que se refiere a un inconsciente que va a saltar de la cabeza del paciente, bueno, ellos van a decir del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente haga un fallido o cuente un sueño o se olvide el paraguas, como yo digo, hay que esperar que llueva y que traiga paraguas, ¿no? Y hay que hacer sesiones presenciales para eso. Bueno, en ese momento el paciente se transformaría en analizante, ahí se instalaría la transferencia, y esto tiene que ver con otro punto que dice que eh, el pase a diván es el punto 8. El pase a diván marca el paso de las entrevistas previas al verdadero análisis. Es decir, que entonces ahí se instalaría el verdadero análisis, el paciente pasa a ser analizante, se lo lleva a diván, etcétera. Todos estos procedimientos, que repito, vienen de la escuela de Lacan, al que hay que tenerle respeto como a todos los grandes autores y grandes creadores, pero hay que cuestionarlo bastante, eh, no tienen ningún argumento, ninguna formalización y ningún argumento que lo sostenga más que la ecolalia del Magister Digit, porque justamente uno podría pensar que, bueno, ¿qué garantiza que el paciente cuente 4 sueños en una primera sesión, como me ha pasado a mí una vez, hace muchos años? Eh, bueno, esto también tiene que ver con el punto que es el punto 5, el final de un análisis es atravesar un fantasma. Yo no hablo de finales de análisis, yo creo que el análisis cura un síntoma específico y tiene que ver con una apertura y un cierre de análisis, pero no con un final de análisis. Eh, el fantasma, atravesar un fantasma, bueno, es largo esto de decir en un video tan pequeño como es esta intención, pero no pasa por ahí. Después, el punto 2 dice, el paciente quiere curarse pero no quiere. Bueno, esto es algo que compramos de hace muchos años. También tiene el modelo pulsional de las pulsiones de vida y pulsiones de muerte. El modelo, como diría Oscar Mazota, bipulsional. Bueno, la gente sigue siendo masotiana, sigue siendo freudiana, sigue trabajando con este modelo, explicando que los problemas que tienen los pacientes es porque hay mucha pulsión de muerte y bueno, y la vida es así. Entonces, a ver, yo creo todo lo contrario. Yo creo que más allá de que el goce es del gran otro y que el gran otro goza al paciente, al sujeto, el paciente pisa el palito porque no puede más que ser el falo del otro. Entonces, falo, mondongo, imagen, llámenlo como quieran, arco iris, meteoro, como lo llama Lacan en el seminario 4. Bueno, la cuestión acá es entonces que no, que el paciente, lejos de preferir la muerte, prefiere la vida. Para ir a un caso extremo, el adicto que se droga permanentemente no se droga para morirse, se droga porque se la cree. Entonces, este es el problema, ¿no? El paciente está, el neurótico, los sujetos están enfermos, estamos enfermos de imagen. El yo para Lacan es un síntoma, está estructurado como un síntoma, dice. Es la enfermedad mental del hombre, dice, en los primeros seminarios. Así que imagínense que no podemos comprar esta cuestión que Freud la saca de la galera cuando no tiene más opción en su última etapa y dice, bueno, hay algo que se llama pulsión de muerte. Más allá de que Lacan dice en el seminario 7 que el camino hacia la muerte se llama goce y que el goce es la satisfacción de la pulsión. Pero nosotros tenemos que leer la pulsión, como lo dije hace 20 años en un video, no como una energética. La pulsión tiene que ver con algo en el orden de la demanda del otro y el goce no tiene que ver con nada cuantitativo, con un más, con un menos, sino con algo, como dice Lacan en el seminario 17, de el saber. ¿eh?
El saber es medio de goce, dice Lacan. Así que tiene que ver con algo en el orden de la palabra, del significante. Después hay otro punto, los analistas no deben hablar sobre sí mismos si el paciente pregunta, ni saludarlos por fuera del dispositivo. Me parece de no solo de mal gusto no saludar a un paciente con el que tengo una relación a veces de mucho tiempo, sino que sobre todo yo les preguntaría por qué no, cuál sería el problema. De hecho, cuál sería el problema si el paciente me pregunta cuestiones de responderle y cuál sería el problema de esto. Esto ni siquiera viene de Freud, porque Freud, como yo decía siempre, lo tapaba a los pacientes con una mantita porque en Viena hacía mucho frío. Esto viene de la escuela post-freudiana de los klenianos como Echegoyen, que han editado libros de técnica psicoanalítica diciendo que el analista tiene que tener las paredes blancas, la asepsia quirófano del quirófano analítico, porque si él pone un cuadro de Carlos Gardel, que él dice que siempre le hubiese gustado poner, nunca lo hizo porque si al paciente le gusta Mozart, bueno, este, todo no se puede, Chegoyen, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar la falta, la suya y la del paciente. Está muerto, Chegoyen, que en paz descanse y la Virgen de Guadalupe, como dirían los mexicanos, lo tenga en la gloria. Eh, el paciente psicótico es el que delira o alucina, punto 6. Bueno, la psicosis no se define por un fenómeno clínico como la neurosis tampoco. Un paciente se puede lavar las manos 200 veces y ser un psicótico. Hay rasgos obsesivos en las estructuras, hay rasgos fóbicos, hay rasgos histéricos. En principio, para mí, como les digo siempre, la única estructura de la neurosis es la histeria. Eh, Además, hay neuróticos que deliran y alucinan y que hacen muchas locuras, incluso que matan, ¿no? A ver si vamos a creer que solo el psicótico o el psicópata o el canalla es el que mata. Eh, y esto tiene que ver con esta otra cuestión, el punto 7, que dice que hay que diagnosticar primero si se trata de una histeria o de una obsesión para poder saber cómo operar. Este es un error garrafal que se siguen escuchando en las escuelas y que casi todos los analistas trabajan con esta cuestión de diagnóstico, a veces es una obsesión o si es una histeria. Yo les preguntaría cuál sería el método diferencial que aplican, qué sería lo que no hay que preguntar si fuese una histeria o una obsesión, por qué borran con el codo el axioma básico que manejamos, que es que cualquier neurótico está empecinado en ser el falo del otro. No entiendo, la verdad no entiendo por qué seguimos con esto, igual que el tema de las entrevistas previas. ¿Previas a qué serían esas entrevistas? Bueno, nosotros tenemos que entender que es exactamente al revés. No es que se instala la transferencia y después el analista interviene, interpreta y empieza a operar. Es exactamente al revés. Primero opero, primero intervengo, primero interpreto y ahí se instala la transferencia. ¿Se entiende? Es un bucle topológico el dispositivo analítico. Entonces, no puedo esperar el salto del homúnculo. El analista produce el real, produce el síntoma y lee el texto independientemente si el paciente cuenta o no cuenta un sueño o hace un fallido. Porque además, como dijo Lacan, toda la estructura de la sesión debe leerse como un sueño. Y de hecho, y esto se escucha muchísimo en los controles, los pacientes cuentan sueños y el analista no pregunta. Así que si no pregunta, o si hace un fallido y lo deja pasar, es lo mismo que nada. Se dan cuenta que no pasa por esperar el homúnculo. El transexual, si no se opera, se psicotiza. Lamentablemente se sigue repitiendo esto. El otro día un colega me dijo que en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, uno de los titulares de cátedra de una de las materias más importantes de clínica, siguen repitiendo estas cosas, se sigue repitiendo que, bueno, yo creo que, no sé, llamarlos dinosaurios a veces me parece poco. Que estén bien.